Lección número 3, y vamos a grabar. Lección número 3 de esta escuela bíblica, perdón y amistad. 4 tipos de confesiones en el Nuevo Testamento. Diga conmigo, confesiones. Primer tipo, la confesión que hacían los judíos de sus pecados al ser bautizados en el Jordán por Juan el Bautista. Y allí vamos a poner cierta información extra que la da el Evangelio. Los 4 evangelios proporcionan información al respecto. Los judíos que venían al río Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, ellos estaban todavía bajo el régimen de la ley mosaica. Y esa es la información extra. El Evangelio según San Mateo capítulo 3. Versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, o sea, los habitantes, y toda Judea, los habitantes, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Lo que estamos leyendo ya es algo histórico. Entonces, estamos conociendo que hubo una época, la del pueblo judío, todo ese amplísimo periodo de ellos bajo la ley de Moisés, donde hicieron eso. Al ser bautizados, como se nos relata, en la época de Juan el Bautista, que ya son los tiempos del Señor Jesucristo, ya había nacido el Señor Jesucristo, no más que Juan fue su precursor. Se nos da cuenta de que los judíos, bajo la ley de Moisés, hicieron confesión de sus pecados en el momento de ser bautizados por Juan. Ese régimen de estar bajo la ley no nos alcanza a nosotros. Nosotros no hacemos como ellos lo hicieron. No estamos nosotros bajo la ley. Nosotros no vamos a aplicarnos a lo que ellos hacían. Pero se cuenta como un tipo de confesión que está en el Nuevo Testamento. El segundo tipo de confesión. Ahora, la palabra confesión es el nombre propio de algo. La confesión quiere decir que hay una palabra hablada por una persona, es el acto de una persona, es un acto verbal y tiene un sentido,
tiene un propósito y tiene un mensaje o una declaración específica, porque no es dar un discurso, sino que es sacar a la luz los pecados cometidos verbalmente, así expuestos o sacados a la luz. Entonces, confesar tiene que ver con usar la boca, con hablar, con hacer una declaración, y tiene un sentido y tiene un propósito. La confesión siguiente es la segunda, la confesión del hombre o mujer pecador o pecadora, cuando ellos confiesan el nombre de Jesús con su boca y creyendo en su corazón para su salvación eterna. Ahora, aquí hago énfasis e hincapié acerca de por qué esto es un mensaje relevante para nosotros. ¿Ya descubrió usted la importancia de conocer los tipos de confesiones que usted ha leído, pero no los había tipificado o cuantificado? Todos pasamos por momentos de confesión, y es la palabra de Dios quien nos provee de los ejemplos, no solo ejemplos como hechos históricos, sino como modelos a seguir, como casos trascendentales en donde ahora nos toca a nosotros participar de lo mismo. Entonces, son modelos porque hay quienes ya lo hicieron, pero son trascendentales porque nos toca a nosotros participar de lo mismo. Y la palabra confesión es el encabezado de la lección. El primer tipo de confesión lo hicieron un pueblo específico, bajo una ley específica, en una época específica. El segundo tipo de confesión ya se trata de la realidad de nacer de nuevo, con el propósito de recibir ya una salvación tan grande disponible en Cristo. Entonces aquí entra Cristo y ya no está considerándose la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés tuvo su fin. Cristo es el fin de la ley. Entonces, en Cristo tenemos un mejor pacto con mejores promesas y un sacerdocio eterno. Ahora, a partir de esta segundo tipo de confesión, no solo abras los ojos para leer la información y atesorarla. Recuerda que la palabra de Dios nos lleva a participar de la herencia de los santos. Entonces, el conocimiento de Él nos lleva a participar con Él. Es por ello que vamos a participar de la misma herencia en donde ya tenemos en las Sagradas Escrituras casos de quienes nos antecedieron y nos pusieron el ejemplo para que nosotros continuemos el ejemplo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Es probable que más de una persona aquí esté pensando
en que esto que está escuchando se parece al confesionario de la Iglesia Católica o de la religión católica, o de un mueble donde tú entras y está el sacerdote en otra división, esto no es aquello. Esto es por parte de la Sagrada Escritura. Esto no tiene nada de religiosidad. Esto sí tiene espíritu. Romanos capítulo 10. ¿Sabe por qué hago ese comentario? Porque alguien pudiera estar pensando que ya se confesó. Es como cuando hablamos del bautismo en agua, también alguien pudiera pensar que ya se bautizó de chiquito. Entonces, aquí es donde la verdad que está inspirada por Dios te lleva a aspirar, que es crear en ti aspiraciones propias de la verdad. Y es cuando al oír la verdad tú pasas a decir, aspiro a bautizarme, porque te llegó la inspiración para poder aspirar. Luego, aspiro a confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque te llegó la inspiración de esa verdad, por esa verdad. Pero también nadie se me va a escapar, porque hay la probabilidad de que uno, o sea, alguien está pensando que no tiene nada que confesar. Entonces, tenemos los que dicen que ya se confesaron y tenemos los que dicen que no tienen nada que confesar. Bueno, la verdad no miente. Y contra la verdad no hay ley. Quiere decir que la ley de tu mente va a intentar sofocar la palabra de verdad. Y ahí es donde tú vas a tener una batalla en tu interior. Porque la verdad quiere entrar, pero la ley de la mente levanta argumentos en contra o un sistema de defensa. Pero la verdad va a triunfar, porque la verdad tiene unas propiedades valiosísimas para el corazón del hombre. La verdad tiene misericordia en sí misma. Quiere decir que la verdad es buena. Aleluya. Toda verdad y palabra de Dios, que así se llama, es limpia, dijo el salmista. Entonces, en el segundo tipo de confesión está en Romanos. Vamos a ir ya a la escritura. Romanos capítulo 10, versículo 9, y está escribiendo Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca, es decir algo con algo, decir esto con aquello, usando la boca. Quiere decir que la boca produce voz y es voz audible. Esto es diferente a caer en la modalidad de yo por dentro estoy diciendo, no, nada que por dentro. Todo por fuera, verbalmente. Nada de que yo estoy hablando con Dios por dentro. Se les pide que usen la boca. Se les pide que hablen. Se les pide que salga el aire desde
el interior, y haya volumen, que si confesares con tu boca, y viene el nombre, que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Que Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes. Y esa palabra Señor en aquella época donde estaba el Imperio Romano señoreando y el César era el señor del imperio, pues para los romanos, como las provincias bajo el dominio de ellos, usar la palabra kurios, o que es en griego Señor, era muy delicado, porque el propósito de decirle a alguien kurios o Señor era para declararle que la persona que decía el nombre estaba bajo la autoridad y el dominio del Señor mencionado. Entonces, ahora le están diciendo Señor no al César romano, sino a un judío, Jesús. Posiciónate en aquella época y dentro de la cultura. Si podemos estar allí como un visitante que pudo retroceder en la línea del tiempo, tú eres un mexicano que estás presenciando que un judío le dice Señor no a un romano, sino a otro judío. Pero Roma decía que aquí el Señor solo es el César. Entonces llega Pablo con esa palabra revelada por el Espíritu Santo, y esa palabra invadió los corazones, y eso tomó sentido espiritual llamado fe, o sea, tomó fuerza, porque la fe es una fuerza espiritual, y entonces todas las bocas comenzaron a llamar Señor no a César, sino a Jesús. Es por ello que hablar el nombre de Jesús es declarar el señorío de Él sobre ti. Es algo similar, pero no del mismo grado ni alcance, como cuando le preguntas a una dama, ¿quién es su esposo? Dígame el nombre de su esposo. Y la dama dice, ¿y para qué quieres saber? ¿Y por qué quieres saber con quién estoy, o bajo el apellido de quién, o con quién convivo, o bajo la casa de quién, o quién es mi cabeza? Entonces, cuando la mujer confiesa el nombre de su esposo, ahí está la fotografía de la realidad civil, del estado civil de ella. Cuando Pablo nos pide que confesemos que Jesús es el Señor, estamos renunciando a todo otro Señor, a todo otro nombre que se nombra. Y allí se expone, es decir, queda al descubierto que unos están bajo un Señor y otros bajo otro Señor, según la confesión. Según tu confesión, anuncias bajo cuál Señor estás. Aleluya. Entonces, yo ya confesé eso, ya pasé por esa confesión. Entonces, aquí hay algo muy importante que también cabe dentro de esta lección, y recuerda
que estamos edificando, no tengas una actitud de que ya sé esto porque te bloqueas y desechas el conocimiento. Yo ya confesé desde mi niñez, desde una edad como de los 10, 11 años, que Jesús es mi Señor, con toda conciencia, con toda palabra y con todo el corazón. Entonces, puedo declarar que creo en el acto de confesar. Fíjate cómo lo voy a elaborar. Para yo creer en la salvación, debo por consiguiente creer en la confesión. Porque si no creo en la confesión que hago, ¿cómo es que creo en la salvación? Ahora, ya puse un punto allí vivo. El uso de la boca, que es la confesión, que ya se trata de acción verbal, voz audible. ¿Por qué por qué es vivo ese punto? Porque los siguientes tipos de confesión, hay uno en especial donde es parte de la vida diaria. El cuarto tipo de confesión, a diferencia del segundo tipo de confesión, el cuarto tipo, ese es de la vida diaria. Y lo que se incrementa es el uso de la boca. Y ahí es donde nos encontramos debiluchos. Bueno, si la boca es mía y no la uso, ¿cómo se llama eso? O sea, es algo que yo me aplico a mí mismo, pero en un sentido negativo, porque la confesión quiere salir porque la base de ella está en el corazón, pero no digo lo que está en el corazón. Puede ser que reprima y me quede en silencio, o puede ser que diga lo que no está en el corazón que cree. Puede ser que esté hablando lo que está en la cabeza, que razona, que recoge información de lo que ve. Yo les hago esta pregunta tomando como punto de referencia el segundo tipo de confesión. ¿Ya confesaron ustedes que Jesús es vuestro Señor? ¿Lo hicieron con la cabeza o lo hicieron con la boca? ¿Lo hicieron creyendo con el corazón? Pero es creyendo lo que están diciendo, porque en ocasiones dicen una cosa y lo enlazan con lo que saben. Es una mezcla rara, porque dice uno, los vi en el altar, hermano. Pasaron en el llamamiento, echaron lágrimas, se acabaron el aceite de la unción sobre ellos. Salieron con una Biblia nueva bajo el brazo. Los escuché decir el nombre de Jesús. ¿Y dónde está la salvación? Entonces, aquí hay unos aspectos muy propios de lo que Pablo está explicando. Por ejemplo, Pablo cree
en el acto de confesar. Entonces, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer en mi salvación también es creer en la confesión, porque es por confesar, es como un medio. Allí se aplaude lo audible, lo verbal, pero es que lo que hizo Pablo por inspiración del Espíritu Santo es que así consideró el Espíritu Santo que se hiciera uso del cuerpo, y del cuerpo la boca, y del interior el corazón. Entonces, eso es lo que actúa en un sentido humano y en un sentido espiritual. Cuando eso está actuando, es un acto simultáneo, ambas partes simultáneamente. Ahora, es una batalla porque tu mente se va a jactar de tu hipocresía. ¿Cómo crees que diciendo eso? ¿Cómo crees si yo te conozco? Mira, te voy a sacar un trapito de aquellos que no te acuerdas. Mira, aquí está. ¿Cómo crees que tú te vas a hacer blanco si eres negro, bueno si eres malo? ¿De dónde que te dan ganas de ser santo si a ti te gusta el libertinaje? Si tu voluntad es como un trono, tú estás sentado, tu vista, busca cómo saciar tus deseos y mira, tienes con qué y tienes para dar y recibir. Entonces, la mente es la voz interna de la naturaleza humana. Es la que dice, si quieres decir algo que te llene, yo te digo qué. Entonces la mente combate a la verdad y la verdad quiere atravesar el alma. El alma. La verdad, por inspiración, como llegó la verdad, y tenemos el testimonio de Pablo, es que la verdad desea, y es su intención, poner a funcionar la boca y el corazón simultáneamente. Simultáneamente. Todos los que son salvos pasan por esta confesión. Definitivamente. Oiga, es que a mí me echaron agua de chiquito. Pues le hayan echado agua o lo hayan echado a la alberca, eso no es ser salvo. Oiga, pero que a mí me dan pláticas o yo leí, hasta escribí, soy autor, soy lector y tengo mucho conocimiento. Puedo platicar con cualquier ser humano en la tierra acerca de cualquier credo, fe o religión o de cualquier libro de la Biblia. Uno no se salva por conocimiento. Eso fue una de las cosas muy fuertes al grado de ser una corriente en donde esto no es nuevo, lo de la nueva era, así se llama ahorita, pero esto tiene desde siglos atrás, en la época de los apóstoles, cuando el ser humano quiso proveerse de una consagración mediante el conocimiento. Eso es pura cochinada, puro basurero. Tiene varios nombres, nueva era, racionamiento, etc. La Sagrada Escritura dice y está como una palabra viviente que es del Espíritu de verdad.
y nos dice, el señorío de Jesús está en su nombre, así que confiesa su nombre y entonces tú aceptas el señorío y destronas a los otros señores. Y aún uno mismo le cede el lugar a Jesús, el lugar que está en uno. La iglesia no vende confesiones. Ha habido épocas de bulas papales y de confesionarios y de rosarios y de esto y aquello, pero la iglesia no vende confesiones en ese sentido donde alguien pueda opinar que los que se reúnen allí es para eso. No. La iglesia tiene la vida de Cristo, en donde el estar en Cristo comenzó en Cristo y nosotros pasamos por la obediencia al Evangelio y entonces digo que pasamos por esta confesión. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyendo en el corazón lo que Dios dijo de Jesús y dijo que le levantó de los muertos. Y entonces actúa la palabra que salva. Palabra que salva. Esa palabra no es tuya, pero la estás creyendo. Por ello es claro que crees en la salvación tuya, de parte del Salvador, tuyo. El tercer tipo de confesión es cuando ya los creyentes, que son los que están en Cristo, de todas las edades, aquellos que están en Cristo, confiesan sus pecados. Y el apóstol Juan es el que nos enseñó a hacer eso. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1. Versículos del 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, que esto es igual a decir que nosotros no andamos en la verdad. A ver. ¿Cómo? El que dice que no tiene pecado, lo acusa la Escritura de que no está en la verdad. Pero mi mente no me acusa. Te acusa el mismo Espíritu Santo. Eres un engañado por ti mismo. Te engañó tu mente. Dice que la verdad no está en nosotros y eso es igual a decir que nosotros no estamos en la verdad. 9. Si confesamos nuestros pecados, y esto se va a poner muy crítico, muy crítico. Abra bien sus ojos. Vea. Primero, que es la parte inmediata anterior, de pronto hubo aquí una encrucijada, porque eso de la salvación y eso de ser salvo y eso de la confesión, de pronto
pudo levantar sospechas porque aunque aquí estén ustedes presentes, yo consideraría que ustedes provienen de un contexto religioso o cultural o familiar que los influenció y en el día presente pudieran estar con una filosofía de que se sienten salvos, pero nunca han confesado el señorío de Cristo sobre sus vidas, que teniendo fe en el corazón. Y esa es una situación peligrosa, porque aunque se sientan buenos por fuera, están sucios por dentro. Mientras hay incredulidad, hay impiedad. Bueno, ya pasamos al tercer tipo de confesión. Juan es el apóstol que nos enseñó a confesar los pecados. Y esto no tiene nada que ver con el tipo de confesión de los judíos, practicado por los judíos bajo la ley de los judíos en la época donde ese pueblo fue una nación. La confesión de los creyentes de sus pecados. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? No es un tipo de confesión para ser salvo. No, es una situación en donde el creyente cedió, es el verbo ceder, si fuera español, ceder, para que la pronunciación sea clara. Cedió y tuvo una caída. Ay, a ver, caída ya me sonó como de golpe y porrazo, pero ¿cómo caída? A ver. Creyentes que caen en adulterio, que caen en fornicación, que caen en todo lo que está considerado por la ley del amor como daño, porque el amor no daña. Todo. Entonces, allí estamos ya viendo pues que si usted tiene un pecado muy antiguo, usted dice, hermano, ya pasaron años, mire, ya ni me acuerdo, ni lo siento, hasta ya se cerró la herida. Mire, ya hasta me perdonaron sin restituir nada, sino que ya me dijeron, ya vete. Aguas con esos años que uno los toma como que ya me siento libre. ¿Por qué? Porque son argumentos que nuestra mente los considera. Ella considera la fecha de los hechos, ella considera, la mente propia, la mente humana considera que ya nadie se acuerda, que nadie nos vio, que agarraron a otro, que ya se contentó la muchacha o el muchacho, que ya crecieron los hijos o que nadie te vio, o sea, muchas circunstancias que consideramos favorables. Es como hablar mentiras entre los que hablan mentiras y entonces no se considera un pecado. Si todos hablan mentiras y yo hablo mentiras, estamos en el mismo lenguaje y es nuestro lenguaje. Es como robar con los que roban, entonces para los que roban, robar, si se une otro más al club, es algo común y es práctica aceptable.
Bueno, Juan, ¿por qué lleva al creyente a decirle, vas a confesar tus pecados? Pero entonces, ese panorama, ¿qué pinta? ¿Cuáles son los matices y los tintes de eso? Vea, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjese el pronombre posesivo, nuestros pecados. ¿Hasta cuándo dejan de ser nuestros? ¿O cuándo es que la escritura los borra? La confesión y limpiarnos. Ahí está la limpieza. Pero vea, le voy a poner un caso en este tercer tipo de confesión. Permítame. Si yo digo que confieso mi pecado de fornicar o adulterar, que eso ya involucra a dos personas. Si yo confieso mi pecado, ¿qué significa eso? Que en el momento en que yo confiese mi pecado, que es el acto verbal, que es una declaración con una intención, y es hacerle caso a la verdad, en ese instante debo estar cesando la práctica o cesando en los hechos que estoy confesando. Porque si al confesar un pecado, que es modo verbal, en los hechos no hay un cese, entonces vea el panorama, congele allí la fotografía. Congele allí la fotografía. Tenemos el caso de Zaqueo, que él dijo, voy a restituirle hasta 4 veces a todo aquel que lo defraudé. Entonces, en el momento de su confesión, detuvo el fraude y restituyó, o sea, devolvió, porque el perdón de pecados no solo oye, sino que también es una fuerza que le da libertad para actuar. Al que pide perdón, le da libertad para actuar en restitución. Por ejemplo, lo voy a poner en una pregunta, esto de la confesión de los creyentes de sus pecados. ¿Confieso mi pecado sin salirme de los hechos que estoy confesando? En el momento de la confesión ya debo estar fuera. Debo estar fuera. Por ello, Juan nos lleva a confesar. Entonces, el perdón, que es la limpieza, llega porque cesan los hechos o cesa la condición de pecado. Cuarto tipo de confesión,
en el Nuevo Testamento. Este es el que quiero darle doble énfasis, porque este es el de la vida diaria y tiene que ver con la fe del creyente. Es la confesión del creyente de palabras de fe, de la palabra de Dios, todos los días. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. A la otra escritura vayamos también, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Eso es en un sentido de práctica. Y en ello no hay pecado. 12. Pelea la buena batalla de vivir lo que crees. O sea, de la fe. Echa mano de la vida nueva que es en Cristo, es de naturaleza eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos, en el caso de Timoteo. 13. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos hace una exhortación. Retén la confesión. Pero esto es un lenguaje figurado, o sea, retener. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que usted es un policía, tiene su placa y tiene su uniforme, y que le trae el gobierno municipal, le entrega una patrulla a usted, que está de guardia, a un prisionero, y le dicen estas instrucciones: reténgamelo. Usted es el policía, le acaban de traer un prisionero y le dan estas instrucciones: reténgamelo, reténganmelo. Y recibe al prisionero y el prisionero, pues ahí está con usted. Y pasa lo siguiente: el prisionero se lo hace amigo a usted y comienzan a hablar. Oiga, si usted supiera, fíjese que yo soy inocente. Mire, realmente dejé con hambre a mis 2 hijos. Mi esposa no sabe dónde estoy. Oiga, yo quisiera regresar. Mire, vea cómo ando. Ando oliendo a bar, ando oliendo a muchas cosas. Y está platicando el prisionero. Y usted oyéndolo y haciéndole caritas y, ay, mira, y revisándolo y todo. Y de pronto el prisionero se le va, pero con mucha facilidad, por todo lo que le contó. Y luego viene la autoridad y le dice: ¿dónde está el prisionero? Te dije que lo retuvieras. ¡Ah! Ay, es que me contó una historia y me conmovió.
Ay, ay, ay. Se te pide que retengas la confesión. ¿Dónde está lo que se te encargó retener? Sabe. Allí ya estamos con una crisis, una desobediencia deliberada. Se nos pide retener. El asunto que es muy infantil que ponemos como argumento es, pastor, ¿qué es lo que tengo que hablar todos los días? ¿Qué es eso de hablar fe, confesar fe? ¿Qué es eso que decir lo que oímos de la Biblia? Y ahí es donde se nos parece que la distancia entre el oído y la boca es enorme, que no se alcanzan a tocar. Vea la distancia. Y por ser negligentes o flojos o débiles, no retenemos la confesión. El cristiano, la naturaleza de la relación de estar en Cristo y Cristo en nosotros es declarar lo que creemos. En otra versión dice, allí en Hebreos 4:14, retengamos lo que creemos. Se nos va lo que creemos. No decimos lo que creemos. Y entonces hay una situación incongruente. Esta parte de la confesión, este tipo de confesión es el más sensible de la vida diaria, porque no se le oye al cristiano hacer declaraciones de fe de la palabra de Dios. Como que si hacer una declaración muy grande, muy grande, muy grande, sea mayor al acto de que Cristo traspasó los cielos. Por eso se nos da la figura como ejemplo. Si Cristo, no, al Cristo atravesar, traspasar los cielos, ¿qué cosa más grande dirías tú con tu boca, con toda confianza? Ya no hay cosa que puedas tú imaginar que pueda superar a ese acto que hizo ese hombre. Entonces, con toda confianza comienza a usar tu boca porque tienes un grado de libertad precioso, enorme. Pero sábete que lo que te va a combatir va a ser tu mente natural. Esa es la que se opone a todo lo que es de parte de Dios, a todo lo que tiene el nombre de Él. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo que es una batalla? Pues sí, es una batalla de lo que crees. Echa mano de la vida eterna. Tu confesión, reténla, retén tu confesión. Aleluya. Amén. Así que estos son los 4 tipos de confesiones que hay en el Nuevo Testamento. Y ya vamos a concluir esta lección por motivos del tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por su santa palabra. Le voy a comunicar esta verdad que el Espíritu de Dios desea que usted la
oiga y la conozca. Estamos en un nivel en donde todos tenemos la Biblia como libro y la podemos leer. Algunos no la leen con avidez, o sea, con interés, con asiduidad, con regularidad. Pero la mayoría de quienes tienen la Biblia como libro en su mano y son lectores de ello, se quedan hasta allí en ese nivel. Y hoy, por este mensaje, el Espíritu del Señor hace un llamado a todos los que tienen la Biblia, que pasen de leer a confesar la Biblia. Fíjense, para leer se requiere el libro abierto, para confesar se requiere la boca abierta. Entonces, tenemos que pasar de ese nivel primario al nivel mayor. De por sí les ruego que traigan Biblia para que la lean. Ahora les estoy rogando que la confiesen, que retengan el libro, que lo abran. Lo que creen, que lo retengan. Entonces, el Espíritu Santo nos pide, pasen de leer el libro abierto, porque es leer un libro, a confesar con boca abierta. Y ya para confesar ya no necesitamos leer el libro abierto. Entonces, tanto debes tener la Biblia abierta como la boca abierta. Y es una secuencia. Entonces, el trabajo está en retener la confesión. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu labor de maestro y de pastor sobre nosotros y de Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en medio de su pueblo, que instruye y edifica, que exhorta y corrige, que convence y redarguye. Gracias por esa labor que es como un fuego en el interior y actúa poderosamente en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por estas lecciones de esta escuela bíblica de la iglesia. Ahora queremos, Señor, honrarte, agradecerte, venir ante ti y declarar que tú eres el dueño de todas las cosas y que tú eres el dador generoso y que nosotros estamos experimentando tu gran bondad. Nos permites usar los dones, los talentos, nos da sabiduría para negociar. Te damos gracias. Hoy reconocemos que tú eres la fuente de lo que tenemos, que nosotros no somos nuestra fuente propia. Hoy venimos a reconocerte mediante esta presentación material que hacemos ante ti, que tú eres el